chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Para todas esas personitas que me están viendo por primera vez, me presento, mi nombre es Mili y este canal trata de manualidades, ideas creativas, tips y tutoriales de arte. Y como ya vieron en el título, sí, hoy vamos a estar haciendo a Desagrado de la película Inside Out. En los videitos anteriores estuve haciendo a tristeza y alegría, que se los voy a estar dejando por aquí. Y bueno, ya la colección va creciendo con desagrado. Me faltarían el resto de las emociones. Déjenme en comentarios cuál les gustaría que fuera la siguiente, aunque por la votación que había hecho desde la primera vez, creo que el siguiente debería ser de Furia. Y bueno, nada, espero que les guste mucho este video y se queden hasta el final. Comencemos con el tutorial. Para hacer a desagrado vamos a utilizar todas estas herramientas que les estoy mostrando. Se me olvidó poner el pincel de agua, pero también es importante. La masa de porcelana fría en estos colores, el rodillo, un acrílico para aplanar la masa, cortadores, tijeras, estas herramientas, estos marcadores que les voy a mostrar. Estos marcadores son de punta muy fina para cuando haga los ojitos y algunos detalles que tienen el vestido. Me va a facilitar muchísimo el proceso. Una brocha de maquillaje y rubor. Bueno, esto es sombra, pero lo voy a usar como rubor para los cacheticos, ya que ella suele maquillarse. Y como segundas herramientas están las cucharitas de medir, el poliespuma y el papel de aluminio. Voy a comenzar haciendo la cabeza. Vamos a forrar la poliespuma, que más o menos le di la forma, con la masa. Es un verde muy claro, como un verde limón. Entonces con la cucharita vamos a ver la cantidad de masa que vamos a utilizar. La aplanamos con el rodillo y forramos la cabecita. Ahora voy a estar haciéndole el rostro. Voy a humedecer con un pincel de agua y pasar a modelar. Le estoy haciendo su mirada de asco muy característico de ella. Acá le agregué el blanco de los ojitos y el párpado. La naricita. Con el pincel de agua siempre se pulen los detalles, separaciones o algunas imperfecciones. Acá le estoy poniendo las pestañas. Y ya pintándole el iris del ojo. Y como pueden ver, le hice algunos detalles con los plumones. Y por último, la boca, que al parecer se suele pintar los labios de un color rosa fucsia. Acá le marqué las cejas con un lápiz y pasé a hacerle el rubor de los cachetes. Y ahora sí vamos a pintarle las cejas con las pinturas acrílicas. Así quedó la carita, solo faltaría las pestañas, que se las voy a hacer ya después de ponerle el cabello. Así que vamos a proceder a hacérselo. Aquí no medí exactamente la cantidad de pelo porque se pasaba de la cuchara más grande. Así que pues depende del gusto de cada uno. Siempre comienzo haciendo una bolita y el acrílico lo que me ayuda es a que al aplanarlo quede uniformemente. Para hacerle la textura del pelo voy a estar utilizando esta herramienta. Se lo pego a la cabeza con el mismo pegamento con el que hice la masa. Y me he fijado que ella tiene una especie de flequillo hacia el lado, que en Cuba le decimos el bistec. Así que nada, vamos a recrearlo.
Y así quedó el cabello. Ahora vamos a pasar a hacerle las pestañas. Y para ello vamos a necesitar este tipo de brillo, esmalte transparente de uñas, colorante verde y un pedacito de acrílico. Con el acrílico lo que vamos a hacer es la forma de la pestaña. Voy a dibujarla primero con un bolígrafo. Y por encima recortar. Una vez tengamos ya la forma, comenzamos a pintarla con estos. Primero el esmalte. Luego el colorante en polvo. Y por último, el brillo. Lo mezclamos bien todo y con un bastoncito comenzamos a pintar. Cuando hayamos dejado que seque, se lo pegamos a la carita con un pegamento fuerte. Y listo. Así que ahora vamos a comenzar a hacerle el cuerpecito. Yo la voy a hacer en una posición como esta que les estoy mostrando, así que hice el boceto con el papel de aluminio que luego vamos a forrar con la masa verde. Usaremos esta medida de cuchara y aplanamos como de costumbre. Y rellenamos. Una vez hayamos dejado que seque, a pintar la licra que ella usa debajo del vestido. Entre capa y capa dejé secar y luego le hice el cuello. Entonces vamos a empezar a hacer el vestido. Con esta medida de masa voy a hacer la parte superior. Debe quedar bien fina simulando ser una tela. Cortamos y recuerden pegar siempre con el pegamento con el que está hecho la masa. Ahora para la parte de la falda del vestido usaremos esta otra medida de cuchara. Debemos aplanar la masa y con los cortadores hacer un círculo. Cortamos en el medio con un cortador pequeño. Y empezamos a plisar. Hay que tener mucho cuidado y tratar de hacerlo lo más rápido posible porque la masa de este grosor tiende a secarse muy rápido y puede cuartearse. Una vez listo se lo agregamos al cuerpecito. Y yo deshice las uniones con el pincel de agua. Entonces mientras dejo que seque voy a ir haciéndole los zapaticos. Justo así como les estoy mostrando. Y después de haber secado, comenzar a hacerle todos los dibujitos que tiene el vestido. Como pueden observar, es un vestido elegante que refleja su personalidad. El vestido tiene como un estampado verde con patrones de formas abstractas que parecen líneas curvas en forma de hojas, con un estilo que recuerda al diseño de las plantas. Lo combina con un pañuelo al cuello de un tono morado, entre morado y rosa, con brillitos. Y en la cintura lleva un cinturón también verde con una D, que supongo que sea de Disgust.
que es como desagrado en inglés. Acá estoy untándole el brillito al pañuelo después de haber dejado que secara un poco. Y luego hacerle los diseños al cinturón, también después de haber dejado que secara. Y para terminar con el cinturón le agrego la D. Para hacer los bracitos, esta es la medida de masa que vamos a estar utilizando y haremos lo de costumbre, que es con el acrílico aplanar la masa para que quede uniforme, y cuando tengamos un gusanito, entonces vamos a pasar a hacer la forma de los brazos. Quiero que refleje su personalidad snob. Voy a tratar que una de las manos esté levantada a la altura del pecho, con la palma hacia arriba y los codos ligeramente flexionados, justo como les estoy mostrando. Y justo esta posición puede transmitir su actitud refinada y despectiva, que refleja completamente su personalidad. Ya teniendo listas ambas piezas, vamos a ponerle la cabeza al cuerpo. Vean cómo se ve, me encanta. Y por último, pegar la figura a la base. Este es el pegamento que estoy utilizando, es bastante resistente, así que viene perfecto. Y así queda nuestra escultura de desagrado o asco. Realmente siento que es un resultado muchísimo mejor logrado, y es porque ya le estoy cogiendo la vuelta. No olviden darle like al video si disfrutaron el proceso, suscribirse para más tutoriales de creaciones en porcelana fría y díganme, ¿qué creen? ¿Cómo quedó? Y bueno, gentecita, hasta aquí el videito de hoy. Quiero que me dejen en comentarios si está bien para ustedes que suba 2 veces por semana videos, porque quizás los miércoles no puedan por el trabajo y tal. Déjenme todo en comentarios, leo todos los comentarios. Quiero agradecerles por todo el apoyo que me han estado dando. Estoy muy contenta con este canal. Y bueno, pues ya saben, nos vemos el domingo.